Buenas, mi grupo es el número 8 de Psicología Social. Estamos conformados por Claudia Nayibe Camargo Arias, Diana Melissa Hoyos Córdoba, Daniela Alejandra Jaimes Guerrero y quien les habla, Wendy Joana Duarte Durán. Nuestro hecho social escogido fue el proceso de vacunación COVID, que se abordará desde cuatro temáticas. La primera fue el comportamiento o conducta social, la segunda las actitudes, tercero los sesgos cognitivos y cuarto la influencia social o los efectos de Pigmalión o persuasión. El comportamiento o conducta social es esa acción, actitud o comportamiento que un individuo lleva a cabo en relación con otros individuos dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? De cómo se relacionan y cómo se comunican las personas entre sí, cómo actúan en grupo y cómo se adaptan a esas normas y esos valores que hay entre su entorno social. El proceso de vacunación contra el COVID-19 ha generado una variedad de comportamientos sociales colectivos en los seres humanos. Algunos de ellos incluyen las conductas altruistas, que fueron esas personas que decidieron vacunarse no para protegerse a ellas mismas, sino para proteger a su comunidad y a las personas más vulnerables. Las personas que fueron conformistas, que decidieron vacunarse porque sintieron esa presión social de que todos se tenían que vacunar o porque creyeron que era lo que se esperaba de ellos, que se vacunaran. Las conductas obsesivas las pudimos observar en esas personas que se obsesionaron por ese proceso de vacunación, que constantemente estaban buscando información en internet, en redes, y ansiosas porque llegara la vacuna para poder vacunarse, ser de las primeras en vacunarse. Se vio también la conducta paranoica, que fueron esas personas que sintieron esa desconfianza por la vacunación, que creían en esas teorías conspirativas, que si los vacunaban iban a tener un chip, que había sobrepoblación y que se vacunaban era para disminuir la población, entonces que se iban a morir, que si se vacunaban iban a enfermarse más rápido, a morirse más rápido. Entonces, pues esas fueron las conductas paranoicas que se vieron. Y en los fenómenos de masa encontramos a esas personas que se sintieron atraídas por las mismas ideas o comportamientos colectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que veían largas filas esperando la vacuna, entonces los motivaba o los incentivaba a querer vacunarse y hacer lo mismo que los demás. Mi nombre es Daniela Alejandra Jaimes Guerrero y con respecto a las actitudes, según Alport en 1935, las actitudes son un estado mental y neutral de disposición para responder organizado por la experiencia directiva o dinámica sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se relaciona. ¿Qué quiere decir eso? Que la actitud es el conjunto de experiencias directivas o dinámicas y es la forma en la que los seres humanos respondemos frente a ciertas situaciones, ¿sí? Es nuestra disposición. Entonces, es claro que hay situaciones que son diferentes a lo que nosotros realmente pensamos acerca de la circunstancia. Entonces, la verdad no siempre es todo lo que pasa en la mente frente a la circunstancia, ¿vale? Por lo tanto, la postura, es decir, mi actitud es con la que yo puedo afrontar esa situación, ¿vale? Hay muchas cosas que yo no puedo manejar, que no están a mi disposición, como por ejemplo en la situación de la pandemia, no podíamos controlar a gran escala el problema que se estaba presentando, pero podíamos cambiar nuestra actitud frente a esa problemática. Entonces, por ejemplo, al momento de empezar a implementar la vacunación, la mayoría de las personas tuvo una actitud de miedo frente al hecho de ser vacunados. Puede ser por experiencias previas, porque hubo un corto tiempo para poder hacer la vacuna, generando así rechazo frente a la vacuna y una postura defensiva, ¿sí? Por ese motivo, se empezaron a realizar varias campañas para que las personas pudieran cambiar su actitud frente a la idea de vacunarse y de esa forma poder aumentar la tasa de vacunados, ¿sí? Creando así un conformismo y ya después de ello la aceptación de la vacuna. Bueno, mi nombre es Claudia Nayibe Camargo Arias y según Barón 2018, los sesgos cognitivos son un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental del individuo. Aquí los seres humanos constantemente se ven confrontados con la incertidumbre. ¿Cuál era la incertidumbre que en ese momento estaba sintiendo la sociedad? Era sobre el tema
de la vacunación del COVID. Pues a lo largo de la evolución de la pandemia, eh, se les permitió eh, a ellos desarrollar unos mecanismos para así facilitar la percepción del riesgo que ellos tenían sobre el virus. Dentro de esta problemática o resolución de problemas, se evidencian tres tipos de sesgos, que que cada uno de esos tres van desglosados, o sea, van de la mano, ya que esto le permite tener un poco de claridad en cuanto a la información. En primer lugar, me gustaría hablar sobre un ejemplo práctico sobre el sesgo negativo de negación. Uno de, una de las situaciones en las que se evidencia este sesgo es la desinformación que muchas personas tenían acerca del tema. Son aquellas personas que se quedan con lo negativo y no ven más allá, no lo ven como algo positivo o neutral que va a ayudar a disminuir la tasa de mortalidad. La otra sería aquellas personas que se quedan con las noticias amarillistas o negativas que redes sociales o medios de comunicación eh, comparten. Entonces, esto, no sé, un ejemplo puede ser los efectos secundarios de la vacuna, el famoso chip que iba a ser el famoso chip que iba a ser incorporado en nosotros y que el gobierno tenía de antemano el control sobre nuestra vida. Otra de esas puede ser las enfermedades secundarias que a raíz de la vacuna se activaron o se evidenciaron en aquellas personas que habían tomado la decisión de vacunarse. Otro de esos sesgos es el sesgo de confirmación y este sesgo también es conocido como sesgo confirmatorio y tiene como objetivo favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias e hipótesis del individuo. Un ejemplo claro es buscar opiniones en sitios web donde se evidencia sus propias ideas, su opinión, lo cual no le permite ver más allá de otras percepciones. Eh, ¿Esto qué hace? Esto hace que los individuos distorsionen las percepciones de la gente sobre el riesgo del virus, sobre el riesgo de no vacunarse, eh, y esto permite tener una idea errónea sobre qué va a producir o en qué nos vamos a favorecer si nos llegamos a vacunar. El otro sesgo es el sesgo de anclaje y son aquellas personas que se quedan con la primera información. Digamos, vino una persona que tuvo una mala experiencia y dijo, no, esa vacuna no funciona, esa vacuna causó esto y esto en mí, no les recomiendo que lo haga. Entonces se quedan con esa idea y no se informan eh, y no tienen de antemano, no sé, el conocimiento de que no, la vacuna no reacciona de la misma forma para todos los individuos. Entonces, a partir de ahí, ignora toda información positiva que va a disminuir esta, esta virosis. Bueno, mi nombre es Diana Melissa Hoyos Córdoba y continúo con la influencia social, el efecto Pygmalion y la persuasión y el tema pues de la vacunación por el COVID-19. Primero, es importante pues mencionar que la influencia social es un proceso pues psicológico en el que una o varias personas influyen en el comportamiento, en las creencias o en el pensamiento de de otras personas, o sea, una, dos, tres o varias. Un ejemplo que podemos poner en esta parte con lo del tema de la vacuna es cuando hubieron muchas personas, varias personas que pensaban que vacunarse era malo, que la vacuna iba a enfermarnos más o que era un chip o que nos iba a matar o que, bueno, nos iba a traer enfermedades peores a las que ya teníamos o teníamos como de base.
Digamos, esta información errónea se fue como, digamos, filtrando y ya muchas personas empezaron como a desistir de no quererse vacunar porque les daba miedo, pues, enfermarse, les daba miedo, pues, que se murieran o les daba miedo que, digamos, adquirieran como otro tipo de enfermedad. La persuasión, esta pues es como la relación entre una o dos personas que tienen como el objetivo de cambiar el pensamiento, la creencia de otras personas. Acá podemos tener como un ejemplo, esta red social que se llama La Puya, digamos que una parte de la información o unas personas que nos ayudaron a corregir estos pensamientos o digamos que nos ayudaron como a influenciar a otras personas. En mi caso me pongo como ejemplo, ya que también tenían como ese pensamiento, digamos, de que por escuchar esa información de que esto era malo, que me iba a matar, que me iba a enfermar. Entonces me empecé como a influenciar sobre esos malos como que comentarios y empezó como a cambiar mi creencia de que sí, yo me quería vacunar, pero ya después me empezó a dar miedo. Pero estas personas, este medio de comunicación, con la información pues verídica, la información confiable, la información pues ya verificada que ellos daban, que tenía en cuenta pues todo lo que tiene que ver con la ley, con lo de la legislación, con la confirmación científica y todo eso era verídico. Entonces, esa información me empezó a influenciar y llegando a ese caso, pues llegué a cambiar de opinión de que pues la vacuna era mala y por ende pues me hice colocar la vacuna. En la otra parte que tenemos el efecto Pygmalion, dado que esto pues es una influencia que una persona puede ejercer sobre otra, pero teniendo en cuenta la imagen o la perspectiva que ésta genere. Esta puede ser pues positiva o también pues puede ser negativa. En el aspecto negativo podemos poner como ejemplo esas personas que llegaban con esa mala información de que, como lo mencioné anteriormente, de que sí, te vas a enfermar, de que vas a estar mal, de que te vas a morir, o de que mi abuelo esto, que mi vecino esto, que mi otra está. Entonces, eso yo al percibir esa mala energía, esa mala información, me voy a sugestionar y en mi mente voy a tener ya que si me la voy a hacer aplicar o que me la aplique, como pasó muchas personas, sí, tenía razón, estoy mal, me siento mal, así sea algo leve, entonces ya porque eso ya lo tengo en mi pensamiento y obviamente lo voy a reflejar en mi cuerpo y en mi forma de pensar y en lo que creía. Al contrario, si esa persona se me acerca de una forma, digamos, yo percibo esa información positiva, percibo esa imagen que está, digamos, en este sentido, que tiene esa información buena, esa información que me va a ayudar, todo eso, me dejo influenciar de todo eso y mi persuasión hacia ella va a ser pues buena. Esa información me va a llenar, digamos que de la capacidad de que si me la llego a aplicar y me voy a sentir mal, voy a decir, no, esto es normal porque pues, digamos, ya percibí esa información de esa persona y esto hace que mi mente también pues, digamos, ya sea consciente de lo que estoy sintiendo y sea consciente de lo que estoy, digamos, creyendo o pensando en ese momento y mi cuerpo no, y mi cuerpo y mi pensamiento no se sugestione con lo que digan otras personas, sino que solamente, digamos que con lo de la puya, esa información que ellos daban hicieron que cambiara de opinión y realmente pues creyera y empezara a ver como la vacuna como una forma, digamos, de poder salir de ese virus y poder pues, digamos, seguir con la vida normal.